Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar en Constitución el tema manifestaciones culturales de los diversos grupos humanos en Colombia. En Colombia tenemos diferentes grupos humanos, diferentes grupos que tienen características, cualidades diferentes. ¿Listo? Entonces, bueno, primero que todo, pues en el mundo hay diferencias, ¿cierto? El mundo está lleno de diferencias, no solo en el color de piel, sino también pues en el lenguaje, la religión, la música, y esto hace parte pues de la construcción de esas diferencias que enriquecen al mundo y al ser humano. Entonces, ustedes se imaginarían viajar por todo el mundo. Bueno, ¿qué lugares de pronto a ustedes les gustaría conocer? ¿Cómo te comunicarías de pronto con las personas de esos países? Bueno, las manifestaciones culturales expresan la variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de vida de una población. También dan pues cuenta y exaltan la riqueza cultural, la diversidad, tanto hay climas, paisajes, entre muchas otras cosas. Las manifestaciones culturales son representaciones culturales que crearon grupos sociales, como por ejemplo los indígenas, y que han perdurado en el tiempo. Esto no solamente de ahorita, ¿cierto? Sino durante mucho tiempo. Y pues se considera que las manifestaciones culturales son símbolos o características que le imprimen identidad a un grupo. O sea que por esas características nosotros identificamos a ese grupo. Entonces, este grupo de personas pues conviven en un mismo lugar, ¿cierto? En Colombia, como en el resto del mundo, las manifestaciones culturales son distintas de acuerdo a la religión, a las costumbres, a las razas, a la geografía y pues asimismo a la región donde está ubicado, o sea, es donde están ubicadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la costa pacífica las manifestaciones culturales ligadas a la comida son muy distintas a las manifestaciones culturales de la región de la costa caribe. A pesar de que las dos obtienen del mar buena parte de los productos alimenticios, entonces pues esto se debe a que el océano Pacífico tiene unas especies de peces distintas a las que se encuentran en el océano Atlántico. Entonces es por eso que se da también pues esas diferencias. Adicionalmente pues la región pacífica colombiana, en esta habita una gran cantidad de población afrodescendiente, mientras que en la Caribe habita en su mayoría población mestiza. Asimismo, la arquitectura de cada una de esas regiones, la vestimenta, las expresiones artísticas son diferentes en cada región, tanto en la Pacífica como en la Caribe. Estos elementos entonces hacen parte de ese patrimonio cultural de Colombia. Entonces esas costumbres, características, todo eso que identifica a este grupo de personas entonces son las manifestaciones culturales y hacen parte del patrimonio cultural de Colombia. Bueno, el patrimonio cultural de Colombia está conformado por todos los bienes materiales, pinturas, viviendas, edificios, estructuras, y además pues las manifestaciones inmateriales, que en estas están los conocimientos, los saberes, las técnicas, las representaciones, y bueno, los productos, viene también pues además de las manifestaciones inmateriales y de las
de los bienes materiales están los productos, las representaciones de la cultura, que son entonces símbolo de la nacionalidad. ¿De dónde? Pues de Colombia, ¿cierto? Entonces, como la lengua castellana, las lenguas de las comunidades indígenas, afrodescendientes, las tradiciones, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y hábitos de cada una de sus regiones, así como los bienes materiales de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, estos hacen parte del patrimonio cultural. Bueno, ahora entonces, bueno, vamos a identificar cuáles son, cómo se divide entonces se dividen esos tipos de patrimonio cultural. ¿Listo? Recordemos que hay patrimonio inmaterial y patrimonio material. ¿Listo? Entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces, ¿cómo se protegen y se conservan las manifestaciones culturales en Colombia? Entonces, pues, el Estado colombiano, a través del Ministerio de Cultura, creó varios mecanismos de protección para estos y conservación del patrimonio cultural de Colombia. Entonces, cada una de esas manifestaciones culturales, entonces, es lo que identifica a ese grupo social, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de patrimonio, el patrimonio inmaterial y el patrimonio inmaterial, ¿cierto? Material e inmaterial. Hay unas manifestaciones que contienen estos tipos de patrimonio. Hay unos instrumentos también de protección y entonces pues esos instrumentos sirven para algo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver primero el patrimonio inmaterial, ¿cierto? Entonces, el patrimonio inmaterial son los elementos culturales no materiales que se han consignado en la mente en la mente pues de la humanidad por generaciones y en el cuerpo en su elemento de representación. Entonces, por ejemplo, los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas, todo eso nosotros lo tenemos en nuestra mente, ¿cierto? Lo representamos por medio de ¿qué? ¿Cierto? De nuestro cuerpo. Pero todo eso lo tenemos en nuestra mente, no es material, ¿cierto? Es inmaterial. Dentro de las manifestaciones culturales, entonces está la cultura silletera, que pueden observar ustedes la imagen, el carnaval de negros y blancos y los cantos del llano. Esto es patrimonio inmaterial. ¿Y entonces, cuáles son esos instrumentos de protección? Entonces está la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y el plan especial de salvaguardia. ¿Listo? Entonces, bueno. El primero entonces es una herramienta de salvaguardia del patrimonio inmaterial. Y el segundo, entonces, es un acuerdo que establece directrices, recomendaciones y acciones para salvaguardar ese patrimonio cultural inmaterial. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos ahora con el material. Entonces, el patrimonio material, puede ser mueble, inmueble o natural. Entonces abarca, por ejemplo, obras arquitectónicas, esculturas, pinturas, obras de carácter de pronto arqueológico, conjuntos de construcciones, lugares naturales, artefactos culturales. Entonces, en estos está, por ejemplo, los centros históricos, los parques, las obras de arte, ¿cierto? Entonces, bueno, encontramos en estas imágenes
el centro histórico de Mompox, Bolívar, ¿cierto? Entonces, este es un patrimonio material. Hay otro que es la Catedral de Manizales en Caldas, y este también es patrimonio material. Y otro que es el Parque Arqueológico San Agustín, que está ubicado en el Huila. Entonces, este patrimonio material también es importante, ¿cierto? Es importante para nuestra identidad, ¿cierto? Bueno, hay dos instrumentos también que protegen esas manifestaciones culturales. Entonces, uno es la Declaratoria de Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, donde pues cualquier bien mueble o inmueble que represente sentidos de identidad y haga parte del patrimonio cultural de la nación puede ser declarado bien de interés cultural. Y hay otro, entonces, que es el Plan Esencial de Manejo y Protección, que este es un instrumento de planeación y gestión del patrimonio cultural de la nación, mediante el cual entonces se establecen acciones para proteger y conservar estos bienes, ¿cierto? Estos bienes que son parte, ¿cierto?, de nuestra cultura, que son parte de esas manifestaciones culturales, ¿cierto? Entonces, bueno, para el día de hoy también vamos a recordar algunos aspectos que vimos, ¿cierto? Enfocándonos hacia los derechos que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos unos derechos, ¿cierto? Tenemos, claro, unos deberes, pero también tenemos unos derechos. Entonces, hay unos derechos que son derechos de la población vulnerable. Entonces, todas las personas tienen los mismos derechos y deberes cuando hacen parte de un país, ¿cierto? Es decir, nosotros todos tenemos los mismos derechos y deberes con el hecho de pertenecer al país, ¿cierto? Que es Colombia. Pero ser iguales ante el país no significa que seamos iguales en lo demás. Entonces, es diferente, ¿cierto? Pertenecer entonces, haber nacido pronto en una región o en otra, ¿cierto? O en un lugar u otro, ¿cierto? Cuando se habla entonces de población vulnerable, se hace referencia a la población que se encuentra en situación de desprotección frente a una situación específica. Se puede entonces considerar como una población vulnerable a aquellas personas que se encuentran en condición de discriminación, desigualdad, vulnerabilidad, ¿cierto? Que no tienen de pronto los mismos recursos, los mismos espacios, ¿cierto?, que tenemos nosotros. Según entonces la Organización de las Naciones Unidas, recordemos que es la ONU, entonces entre las poblaciones en estado de vulnerabilidad se encuentran los niños, las niñas, los jóvenes, los habitantes de calle, la tercera edad, las mujeres con casos de pronto de maltrato, migrantes, personas en condición de discapacidad, las etnias, los desplazados por la violencia o personas en pobreza extrema, entre muchas otras poblaciones que pronto no tienen o que están desprotegidas, ¿cierto? O se encuentran en condición de discriminación o de desigualdad ante otras, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer
una cosa, no vamos a realizar absolutamente ninguna actividad de esto. Lo que sí necesito es que ustedes participen en la clase por Skype, porque vamos a socializar algunos aspectos importantes en la clase de Skype y a compartir con nuestros compañeros. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorderis de lo de la democracia, vamos a hacer una actividad, ¿cierto? Sobre lo que se encuentra en este video, ¿cierto? Entonces necesito que por favor estén muy atentos, participen en la clase y pues la idea es que compartamos las ideas que tenemos sobre todos estos temas, ¿listo? Entonces nos vemos en la clase por Skype.